En Cooperativa, hora de hablar de educación y de lo que queremos para Chile. Buenas escuelas. ¿Cómo logramos un mejor clima escolar? ¿Qué hacer ante prácticas de discriminación? ¿Cómo se fiscaliza y qué están haciendo los establecimientos educacionales? Porque todos queremos buenas escuelas. En Cooperativa. Conduce Maritza Tapia. Invita Superintendencia de Educación. Porque la educación nos importa en Cooperativa. Estamos haciendo buenas escuelas, sábado 17 de diciembre, como siempre acompañándoles a contar del mediodía, un nuevo programa donde hoy vamos a invitarlos a reflexionar sobre la multiculturalidad en la sociedad y en especial en nuestras aulas. Vamos a hablar sobre los estudiantes migrantes, es el tema que nos convoca hoy día en Buenas Escuelas en Cooperativa. Como siempre, Alexis Ramírez, Superintendente de Educación Escolar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también tenemos al director de la Escuela Mercedes Fontecilla de Quilicura, don Alberto Elías. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ustedes fueron parte de un estudio que se realizó a 5 establecimientos de la región metropolitana sobre el tema de la migración, Migrante, Mi Escuela, Mi Mundo. Fue un seminario y de eso también vamos a hablar hoy día, Alexis, ¿cierto? Así es, Maritza. Este estudio fue presentado en este seminario Migrantes, Mi Escuela, Mi Mundo, que desarrollamos ya hace algunos días y queremos compartir con todos una nota que nos ilustra sobre este tema. Migrantes, Mi Escuela, Mi Mundo fue el seminario donde la Superintendencia de Educación dio a conocer un estudio realizado a 5 establecimientos de la región metropolitana que levanta alerta sobre los riesgos de la guetificación, folclorización y discriminación a estudiantes migrantes. El informe fue expuesto ante 300 directores de establecimientos educacionales en el edificio Moneda Bicentenario y contó con la participación de la ministra de Educación Adriana del Piano, quien se refirió a la reciente promulgación del Identificador Provisorio Escolar, más conocido como IPE, que facilita el ingreso escolar de estudiantes migrantes. Una normativa especial que permite, mientras las familias sacan el RUT y tienen una integración formal al país, que los niños puedan acceder mediante esta numeración que le asigna el Ministerio de Educación a un seguimiento en toda su trayectoria educativa y también al acceso a un conjunto de beneficios que tienen también los niños chilenos, acceso a la comida, a los libros de texto, a la tarjeta estudiantil, etcétera. Con estas normativas internas del Ministerio sí se puede. El sacerdote jesuita Miguel Jaksic valoró los esfuerzos realizados destacando la promulgación del IPE, pero insistió en que se debe avanzar más allá de la escuela. Todavía hace falta, y es un desafío para el Ministerio de Educación, pero para todo el gobierno y el Estado, hace falta una conversación más intersectorial entre el Ministerio del Interior y entre el Ministerio de Educación. Y por eso lo que hagamos como programas de educación tiene que apuntar hacia la regularización de los niños, porque el niño no solamente es niño en la escuela y debe estar regularizado, matriculado en la escuela, sino que es niño también fuera de la escuela. Por su parte, el actor Héctor Noguera destacó el aporte que tiene una escuela diversa en el Chile de hoy. ¿Qué mejor escuela para un niño que poder convivir con otras culturas? Eso no ocurrió con mi generación ni siquiera con los muchísimo más jóvenes que yo. Y ahora los niños tienen esa oportunidad que no la han tenido nunca. Es muy importante pensar que esos niños son hijos de padres que han confiado en nosotros como país. El proceso de inclusión de niños, niñas y adolescentes migrantes fue el tema central del seminario, temática que también analizaremos en Buenas Escuelas. Mary Salinas nos ilustraba sobre este seminario y sobre este estudio y queremos partir preguntándole a Alberto primero cómo fue participar de este estudio y cómo ustedes viven día a día con la migración. Son más de cerca de 1.000 estudiantes los que tienen en su escuela, ¿cierto? Y varios de ellos, casi 140, son extranjeros. Así que partamos primero con usted. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia. Bueno, para nosotros ha sido gratificante el poder participar de esto. Fueron solamente 5 colegios. Nosotros somos un colegio que nos caracterizamos a nivel de la comuna por la cantidad de niños migrantes, específicamente haitianos. Tenemos 125 haitianos, pero también tenemos ecuatorianos, peruanos. En total hay 170 migrantes, lo que representa más del 15% de la población escolar. Por lo tanto, contar lo que pasa en el colegio, cómo lo hacemos, para nosotros es una necesidad, porque también sabemos que hay que avanzar en este tema. Tenemos ganas de poder acompañar de mejor manera el aprendizaje de los niños. Y creo que estas instancias sirven para eso, para visualizar un poco
cuáles son los aspectos positivos y qué nos falta por aprender todavía. Alexis, el tema de la migración ha sido un tema que ha estado dentro de la contingencia, de hecho, los últimos días. ¿La superintendencia cómo se hace cargo de esto? ¿Cuáles han sido los desafíos, de repente las trabas que han tenido que ver ustedes dentro del sistema? Bueno, lo primero es tratar de colocar este tema en la discusión de las comunidades educativas, por eso la idea del seminario, llamar la atención de cuáles son algunos dificultades objetivas que tienen niños migrantes para poder ingresar al sistema y algunos luego que están adentro para poder progresar. También informar respecto a cuál es la normativa vigente. Hoy día la ministra daba cuenta, digamos, de un avance que es bien interesante en materia de la superación del RUT 100 por este identificador provisorio, ¿cierto?, que permite bajar algunas barreras burocráticas que permitan, por ejemplo, el reconocimiento de los estudios de los niños durante la trayectoria educativa. Eso es bien importante. Desde el 2005 que no se hacía una innovación en esta materia, por lo tanto es bien importante tener mayores facilidades para poder acceder a muchos beneficios, digamos, ¿cierto? Alimentación escolar, en fin, acceso al transporte escolar, en fin, varias cuestiones. Pero evidentemente hay un aspecto administrativo que tenemos que seguir avanzando, poner por delante un aspecto que es esencial, que cuando hablamos de niños, cuando hablamos de escuela y de educación, hablamos de niños migrantes, pero antes que eso hablamos de niños. Son niños que por el solo hecho de ser niños son personas y le asiste el derecho a poder, independiente de la situación migratoria de sus padres, digamos, le asiste el derecho a poder entrar a una escuela y poder tener una oportunidad efectiva de aprender. Y yo creo que de alguna manera lo que pudimos discutir, conversar a través de los testimonios del estudio y a través del seminario fue también saber cómo algunas escuelas que podríamos llamar que son pioneras en Chile en esta materia lo están abordando. Y hablar también de cuáles son las dificultades que han tenido que enfrentar. Y también cuestiones que le aportan al resto, digamos. Aquí hay algunas escuelas que se han ido especializando también en trabajar con niños. En el caso que nos mencionaba el director, escuelas que trabajan con niños que ni siquiera tienen el idioma español, digamos, al ingresar a su establecimiento, pero que sin embargo logran integrarse de alguna forma a los aprendizajes, que logran ser reconocidos también por sus comunidades, por sus compañeros, pero también por sus docentes. Y yo creo que es una trayectoria, esta es una historia que está recién iniciándose, y yo creo que es muy valioso poder tener contactos directos con establecimientos que lo están haciendo y también llamarnos la atención de las dificultades que tenemos como sistema respecto de los niños que no están siendo incluidos. Lo decía Alexis, Alberto, hablamos de niños. ¿Cómo son esos niños en la escuela de ustedes, en la escuela Mercedes Fontecilla de Quilicura? ¿Cómo es el enriquecimiento cultural que se da también? ¿Cómo se convive? Lo decía Alexis, llegan de repente sin manejar nada del idioma y rápidamente ellos se incorporan, adaptan. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ellos tienen bastantes características muy distintas a nosotros, sobre todo la comunidad haitiana. Son muy de piel, son muy comunicativos, cariñosos, expresivos. tiernos. El lenguaje corporal de ellos es totalmente distinto al de nosotros, ¿ya? Se expresan de otra manera. Esa es una característica que ven nuestros alumnos y que les llama la atención profundamente, sobre todo a los más pequeños. Los más pequeños tratan de imitar ciertas características que tienen ellos. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando colocamos música en los patios. Los primeros en llegar al lado del parlante son los chiquillos haitianos y empiezan a bailar. Se agolpan los de nosotros, los de acá, los miran y en el transcurso del baile se van integrando. No se dan ni cuenta. Mire qué bonito. Pero todo comienza con los haitianos. No comienza desde el otro lado. Eso es conectarse con una forma distinta de sentir la música. Ellos la sienten de otra manera. El tema de cómo llegan a la sala de clase, bueno, cuando son pequeños no está la problemática, porque un niño que llega primero o segundo básico prácticamente empieza a aprender el idioma desde el mismo nivel que están los niños de nosotros, ¿ya? La fonética, la pronunciación se va haciendo a la par. No se hace tan complejo. Sí es mucho más complejo cuando estos niños llegan a niveles superiores, a quinto, a sexto básico, donde el docente ya no es unidocente y donde sí tiene mucha dificultad el profesor para poder encontrar una conexión con el alumno. ¿Y ahí qué hacen ustedes? ¿Cómo se trabaja a nivel de comunidad? ¿El rol de los profesores también? Bueno, los profesores, la entrega de ellos es la importante. O sea, ellos parten desde la afectividad.
O sea, el rol de ellos, antes de ser una persona de transmitir conocimiento, de entregar un espacio donde él se pueda sentir acogido. Se les da ciertas tareas específicas, de ayudante, qué sé yo, del docente, hasta que de a poco vayan incorporando el idioma para hacerse un poco más independiente. Yo creo que la labor que hace el profesor ahí, que no está escrita, que no hay una adecuación, qué sé yo, curricular para eso, es solamente desde la parte humana que tiene cada docente. Alexis, ¿cómo también imitar este tipo de iniciativas en otras escuelas? Ustedes recorren colegios, tienen un trabajo constante con otras instituciones. ¿Cómo también este tipo de ideas, ¿cierto? También copiarlas en otro establecimiento. Bueno, la idea es que sea pasar de estas iniciativas que hoy día son muy valiosas, por eso que las quisimos relevar, a avanzar hacia un sistema que efectivamente sea más inclusivo. Nosotros, una de las cuestiones que detectamos en el estudio, que hay que tomarlo también como una señal de alerta, es que si bien hay colegios que están desarrollando procesos de inclusión, también significa que hay otros colegios que de alguna manera no se están haciendo cargo. Es decir, muchos de niños de repente buscan una matrícula, sus familias buscan una matrícula en un establecimiento y estos niños son derivados a otras escuelas porque se plantea que en estas escuelas sí van a ser atendidos. La verdad es que lo que nosotros quisiéramos más bien es que no fueran experiencias aisladas, sino que fueran parte de un sistema. Esto tiene que ser parte de una política pública también, no puede ser solamente la voluntad, digamos, de los directores. Aquí hay algunos sostenedores que están haciendo bien su trabajo. Hay algunos municipios que tienen políticas comunales que están avanzando, algunos tienen más o menos recursos. Algo comentamos que en esta comuna, por ejemplo, en Quilicura, el municipio disponibilizó una suerte como de mediador intercultural, que una persona, en el caso de los chicos haitianos, que también proviene de Haití, que de alguna manera facilita cuando hay un tipo de dificultad. Y desarrollar políticas que permitan que esto sea sostenible en el tiempo. Cómo ir avanzando también hacia el reconocimiento de esta diversidad cultural en el currículum, ¿no? Es importante también, nosotros decimos que los niños ingresen, que permanezcan, pero también que aprendan. Hay ciertos tipos de adaptaciones curriculares que los colegios pueden hacer. Tienen que tener a veces las competencias, no siempre están las competencias, requieren para eso asesorarse, tener también profesionales que puedan acompañar esos procesos, pero de alguna manera transformar esto en parte de una política pública más inclusiva, y no solamente con los niños que provienen de otro país, sino que en general con los niños que tienen características que pueden representar algún desafío para los establecimientos educacionales. Estamos haciendo buenas escuelas en cooperativa junto a Alexis Ramírez, superintendente de educación escolar, y Alberto Elías, director de la Escuela Mercedes Fontecilla de Quilicura. Recuerde que tenemos un correo para que usted se comunique con nosotros, buenasescuelas@cooperativa.cl, y también puede buscar información en el sitio de la superintendencia www.supreduc.cl. Vamos a hacer una pausa. Convivencia, prácticas antidiscriminación, los temas de interés que hacen buenas escuelas. Siguen en Cooperativa. Buenas escuelas en cooperativa. Estamos hablando sobre la migración. Alberto, le quiero preguntar sobre las dificultades a las que ustedes también se han tenido que enfrentar en la sala de clases al momento de tener estudiantes de otros países, como poco a poco también han ido avanzando en integrarlos completamente. Bueno, las dificultades esencialmente que tienen que ver con la convivencia, sobre todo los niveles de quinto hacia arriba, ¿ya? A medida que está aumentando el número de migrantes en la sala de clase y en los patios, hay una tendencia también a que se junten, provocando divisiones, ¿ya? Ese es un fenómeno que estamos viendo desde el año pasado, porque anteriormente se tenían que integrar los chiquillos porque no había otra posibilidad, pero ahora cuando ha aumentado el número de migrantes, en los recreos, las niñas, qué sé yo, haitianas se recrean solas. Lo mismo pasa con los chiquillos. Entonces es un fenómeno que nosotros estamos detectando este año, porque nosotros nos crece casi al doble la cantidad de niños migrantes por año. Por lo tanto, el año pasado teníamos alrededor de 70, hoy ya tenemos 140. Ese fenómeno no se alcanzaba a percibir el año pasado. Ese es un gran desafío, de cómo provocar que se recreen juntos. Si en primero básico lo pueden hacer, ¿por qué se empiezan a separar en los niveles superiores? Lo conversábamos fuera de micrófono, decíamos el tema de que la migración llegó a Chile para quedarse y que teníamos algunos incluso jardines infantiles, a las cunas donde
el 80, el 90% eran niños, eran de otros países. Entonces es un tema que hay que hacer frente, y lo decías tú, Alexis, de como política pública, ¿cierto? Sí. En la superintendencia manejan cifras sobre cantidad de migrantes, entiendo que es muy poquito, ¿no? Sí, la verdad es que representa el 1% de la matrícula. De los matriculados. Sí. El tema es que hay una tendencia al alza, ¿eh? Probablemente como está concentrado, yo lo que decía hace un rato, que hay escuelas que tienen una alta concentración, eso tiene un efecto mayor. Por eso que tenemos que tratar de mirarlo esto más como sistema, evitar que tener escuelas, comillas, para migrantes, sino que más bien que todas las escuelas tengan una cierta capacidad y competencia para poder incluir a niños de distintas características. Y yo diría que ese 1% que puede ir en crecimiento, lo hablamos desde el enfoque de los derechos de los niños. Evidentemente ellos merecen una oportunidad de aprendizaje como cualquier niño del planeta, pero también la valorización de lo que significa para las escuelas contar con estos niños, digamos, que de alguna manera están transformando también la experiencia educativa. Yo el otro día leí una columna por allá, algo conversamos también con Alberto, también como esto de alguna manera está cambiando la experiencia educativa de todos los niños de una escuela. Esta posibilidad concreta de convivir con niños que provienen de otros países. Es una experiencia, hasta hace pocos años atrás, la verdad es que no existía. Representa un aporte, nosotros creemos que sí, pero nosotros creemos que eso tiene que tener también un enfoque pedagógico, un enfoque educativo, digamos, no solamente desde un punto de vista de lo que significa mostrar una diversidad de rostros, peinados, digamos, y acentos, sino que también tiene que ver con esos aportes culturales, digamos, que están a la base, pero eso tiene que también tener un cierto canal pedagógico. Tiene que tener alguna expresión también en lo que se enseña y en lo que se aprende, digamos. Y yo creo que es parte, digamos, de los desafíos educativos que tenemos en este periodo. Lo que plantea también el director es muy sustantivo. La convivencia escolar también tiene diferencias cuando se produce entre personas que provienen de países distintos y que tienen también formas que a veces son distintas. El tema de cómo se comportan los niños más pequeños y respecto a los grandes, evidentemente también se cruza con variables relacionadas con la etapa de desarrollo. En la adolescencia o la preadolescencia también se vive de una cierta forma. Los niños buscan identificarse y también protegerse de alguna manera en grupos de referencia, y tal vez el tema de la nacionalidad puede ser, pero hay que abordarlo también. Porque si no lo trabaja, aquí uno empieza como a encontrar ciertos hallazgos de cosas que son interesantes y no dejarlos pasar y trabajarlos también de manera educativa. Así que yo creo que estamos recién partiendo con una temática que es muy potente, pero tenemos que, digamos, también hacer un esfuerzo por sistematizar y avanzar como sistema hacia experiencias educativas mucho más integrales, diría yo. Alberto, ¿cómo usted cree que va influyendo también en los pequeñitos? Lo decía, de repente llegan muy chiquititos, ingresan a su escuela. ¿Cómo va influyendo también esto de sentirse integrados? Lo hemos visto en otros reportes, en otras notas, que dicen, chuta, me decían al principio, oye, tú eres negro, tú eres negra, ándate a tu país. Y cómo después ellos se dan cuenta de que los reciben bien, de que sus otros compañeros, los chilenos, los peruanos, los ecuatorianos que usted comentaba, tienen ahí en su comunidad, empiezan también a integrarlos y ellos también se sienten felices. ¿Cómo se produce ese cambio y cómo ustedes también son espectadores de eso? Yo creo que más que espectadores, el tema se produce porque se nota en la comunidad completa las ganas de integrarlo, y eso lo observan los chiquillos. Nosotros corregimos a los chiquillos cuando ocurren estos fenómenos de discriminación o suerte de maltrato. El trato es similar e incluso yo diría que con más cariño, entonces eso se nota, eso se visualiza, ¿ya? Por lo tanto, cuando un profesor de alguna manera trata de corregir a un alumno porque está actuando de manera discriminatoria, lo hace desde el punto de vista de que es una persona con la que está interactuando, que es similar, y eso se nota en todo el establecimiento. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que no se transmite porque yo lo publique en un cartelito, aquí todos somos iguales, sino que se transmite en el día a día, de cómo uno habla, de cómo uno conversa con los chiquillos. Sí, hay un aspecto que pudimos analizar en el estudio que es bien interesante, que tiene que ver con el rol de los profesores. En casi todos los casos donde se produce de verdad inclusión y un intercambio mucho más potente, el profesor ha sido clave, su disposición, su mirada respecto de la valoración que hay respecto de estos niños. Entonces,
¿cómo ve usted, en la experiencia que ha tenido, el trabajo y los desafíos que tienen los profesores en el aula para poder lograr avanzar educativamente con esta sala que cambió, digamos? Bueno, ellos tienen muchas necesidades, las plantean cada vez que existe la posibilidad de plantearlas. Primero el idioma, o sea, en algún momento nos propusieron poder dar clases de creolés para poder integrarse de mejor manera con los niños, ¿ya? Una iniciativa que está ahí, que de alguna manera nosotros la comunicamos al DEN. Esta es la necesidad que tenemos nosotros como establecimiento. Hubo un intento este año de crear algunos talleres con esta persona que es el facilitador lingüístico que está contratado en la comuna, pero por A, B o C no se dio, pero es algo que está ahí, que se está solicitando, se está pidiendo. Ahora, el tema también de las adaptaciones curriculares es una cuestión también súper compleja. O sea, el docente pide ayuda a UTP y nosotros, por supuesto, también de alguna manera tratamos de buscar de qué manera podemos como establecimiento buscar las instancias para poder hacer estas modificaciones. Sí. Pero a pesar de eso, a pesar de esas dificultades que existen, que están esas necesidades que tienen los docentes, todo eso de alguna manera es superado por la disposición. Sí. Y por el cambio que se produce y se ve ahí en nuestros niños. Hemos llegado al final del programa, Alexis. Queremos agradecerle a don Alberto Elías, el director de la Escuela Mercedes Fontecilla de Quilicura, por acompañarnos, por mostrarnos un poquito cómo trabajan ahí en su comunidad y felicitarlo por lo que están haciendo. Bueno, yo felicito a los docentes del establecimiento y a los funcionarios. Ellos son los que están haciendo esta integración posible. Antes de irnos, recuerde que ¿sabías que la Superintendencia de Educación es la encargada de recibir las consultas e inquietudes de la comunidad escolar? Puedes hacerlo a través de su página web www.supereduc.cl o en sus oficinas presenciales en todo el país. Alexis Ramírez, Superintendente de Educación Escolar, último programa de este ciclo. Último programa de este ciclo. Igual que las escuelas, vamos a hacer una pausa. Vacaciones corresponde y nos vamos a encontrar en marzo. ¿Tengo 2 meses de vacaciones? Sí. 2 meses de vacaciones, así que hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlo, ya pues, Alexis. Nos reencontramos entonces en marzo. Usted siga la compañía de Cooperativas. Buenas tardes. Fue lo que todos queremos en educación. Buenas escuelas en Cooperativa. Una invitación de la Superintendencia de Educación. Conocemos a Chile. Cooperativa.